Seguimos por acá, dejo el link a la primera parte en la descripción del video. ¿Podría poner un ejemplo de la mentira como virtud? Cualquier cosa que se llama ahora signos de virtud, virtue signaling, es la mentira como virtud. Mírenme, estoy mintiendo, soy una persona maravillosa. Por ejemplo, una muy común en Latinoamérica es la maravillosa comunidad hippie pacífica, ecológica, en armonía con la naturaleza que eran los pueblos originarios. No hay nadie que sepa tan poco de historia como para no saber que las sociedades precolombinas eran un montón de salvajes sin cerebro. No hay nadie que sepa tan poca historia. El asunto es que lo sabe, pero dice, mírenme, estoy mintiendo, estoy fingiendo que me creo esta mentira, soy una persona ejemplar. Apláudanme, por favor. Eso es la creencia de que mentir es algo virtuoso. Está en el núcleo de prácticamente todos los problemas de hoy. Eh, no confundir esto con el maquiavelismo, con la forma de mentir de la derecha. Eh, Israel es una sociedad democrática que solo quiere vivir en paz, pero sus malvados vecinos fundamentalistas no lo dejan. Eso es maquiavelismo puro. No lo están diciendo como signo de virtud. Lo que piensan es el típico razonamiento republicano de son unos hijos de puta, pero son nuestros hijos de puta. Es una actitud maquiavélica completamente distinta, no es la mentira como virtud. Por cierto, están equivocados. O sea, los israelíes son unos hijos de puta, en eso tienen razón. Pero no son sus hijos de putas. Están equivocados en esto. Lo van a tener que aprender por las malas. Como sea, es una actitud completamente diferente. No me refiero a esa mentira maquiavélica. No me refiero a... Mírenme, dije una mentira. Me siento, hoy puedo ir más... Dije una mentira y ayudé a cruzar la calle una abuelita. He hecho mis dos buenas obras del día. Esa es la idea. Eso es lo que está detrás de cosas como qué maravilloso que eran los pueblos originarios. Es esta forma extraña, rarísima de mentira, una totalmente perversa, totalmente alejada de la realidad. ¿Cuál es la película más what the fuck que viste en tu vida? Depende del criterio. No voy a si no contamos, a ver, están estas películas que están hechas para ser what the fuck, carretera perdida, lo cual me saca un poco porque me recuerdan a esos videos misteriosos de YouTube, son todos iguales. Um, o sea, no, sin incluir esas películas, cualquiera de Julio Medem. Los amantes del círculo polar, vacas, tierra, esa, son realmente extrañas esas películas. Muy buenas, pero wow que son raras. Um, ¿Por qué considero tan parecidas las multinacionales con los regímenes totalitarios? Básicamente un régimen totalitario es una multinacional total. Es, el, es un latifundio que ocupa todo el territorio. Es una empresa que ocupó todo el mercado. Eso es un régimen totalitario. Viceversa, una empresa totalmente fuera de control, totalmente desmesurada como Amazon, es un totalitarismo parcial, un totalitarismo limitado. Son básicamente la misma cosa. Me señalan una aparente contradicción entre dos cosas que dije, que las sectas se caracterizan por no tener sentido del humor y que creo que en 1984 no es posible porque nadie podría tomárselo en serio. Sí, en lo que pasa que el adepto a un partido sectario, por ejemplo a un partido comunista, nunca se creyó el discurso. Pero para la gilada, para la gente de a pie, le tienen que vender algo que se crea. Y esto llega a un punto en que la gente de a pie deja de poder seguir el discurso sectario y lo único que quedan son los adeptos de la secta. Interesante esta pregunta, gracias por señalarlo. No me molesta, por cierto, que me señalen aparentes contradicciones en mis comentarios. Si la contradicción es solo aparente, vale la pena aclararla. Y si es real,
me están ayudando a corregir un error en mi pensamiento. No me molestan lo más mínimo, por cierto, estos comentarios. Am, la Unión Soviética y el Partido Comunista China obtuvieron sus logros por medio del revanchismo y el militarismo. No, la Unión Soviética y el Partido Comunista Chino no lograron absolutamente nada. Son estados parasitarios que viven de idiotas y traidores en el mundo libre que les ceden tecnología, les ceden recursos militares, les ceden recursos económicos, etcétera. Pero son totalmente estériles. Por eso nunca han tenido la intención, nunca tuvieron verdaderamente la intención de dominar el mundo. Um, todos los todos los jerarcas del Partido Comunista Cubano viven en Miami. Miami, esta malvada del otro lado, es el diablo en el discurso oficial, pero ellos viven en Miami. ¿Ustedes creen que un burócrata de un partido comunista tiene ganas de vivir en un país comunista? Todos los hijos de los cuadros de Norcorea van todos a estudiar a California. ¿Ustedes creen que lo quieren para ellos? Eso, el latifundio es una estancia con esteroides, un país comunista. Pero ellos no tienen ningún interés en la estancia en medio de las vacas. Ahí que viva el peón. Ellos no tienen ningún interés en vivir ahí. Y por lo tanto no tienen interés en que desaparezca el mundo, el malvado capitalismo, la perversa Miami. Así funcionan las cosas. ¿Qué pienso del materialismo dialéctico? Es una pseudociencia. Me preguntaban algo más, pero voy a pasarte esa pregunta. ¿Qué pienso del término violencia simbólica? Es una palabra. No, cuando me expliquen qué significa, hablamos. O sea, es una palabra que no tiene un significado asociado a ella, es un ruido. Es como el kikiriki de un gallo. Es un ruido hecho por la garganta. Me dicen, alguien está leyendo a Russell que dice que la lógica aristotélica es anticuada. ¿Qué pienso yo de esto? ¿Tiene sentido estudiarla? La lógica a partir de Russell sobre todo, pero Russell y otros pensadores, se formalizó y se convirtió de hecho en los últimos 100 años, poco más de 100 años en realidad, se convirtió en una rama más de la matemática. La lógica de Aristóteles sigue siendo muy práctica, precisamente porque es menos abstracta. O sea, Russell tiene razón, pero yo prefiero estudiar la lógica de Aristóteles, porque es precisamente porque no está tan lejos del habla de la calle, precisamente porque es menos abstracta, porque es menos formal, es más útil, es más práctica. Está esta lógica que es una rama de la matemática y que está muy bien, que es muy útil para otras cosas, pero en el día a día no te sirve. En el día o sea, yo recomiendo para cuestiones prácticas yo recomiendo la lógica de Aristóteles. Leerse la lógica de Aristóteles. ¿Por qué pienso que Tomorrowland es una película de terror? Alguien me dice que le pareció, por el contrario, una película muy luminosa. Sí, bueno, esa era la intención del guión. Yo dije que me parece el borrador de una película de terror. Por lo pronto fue de terror para la gente que la financió. No me acuerdo si es el peor fracaso en la historia del cine. Es uno de los dos seguros. Tomorrowland y John Carter entre dos mundos. No me acuerdo cuál es la película que perdió más dinero en la historia del cine y cuál la segunda, pero una de las dos seguro es. O sea, para la gente que la financió fue de terror esa película. Pero al margen de esto, fuera de bromas, yo veo en esa película, veo la historia de alguien que está reclutando para un proyecto utópico que ya se cayó a pedazos. Y eso me parece un argumento extraordinario para una distopía. El asunto es que quisieron Disney, optimismo, pero es el borrador de una distopía. Es el borrador
para una novela como 1984, como Brave New World, como Fahrenheit 451, esa película. El asunto es que, claro, la intención. Usted la vio como era la intención de los realizadores. Um, yo no pude evitar notar que esto es una distopía. Esto es una distopía Disney, pero es una distopía lo que está contando. Um, Pienso que hay una sociedad secreta que gobierna el mundo. Técnicamente es imposible. Lo que hay son grupos, hay grupos con extraordinario poder que manejan el poder fáctico, el poder que no se vota, el poder que no aparece en público, que nominalmente no existe. Pero estas ideas de los Illuminati, estos 100 tipos que se reúnen en un sótano y deciden todo el destino del mundo, ¿cómo implementarían sus órdenes? Tienen que tener una línea de mando, tienen que tener gente que ejecute las órdenes. ¿Cómo? Técnicamente es imposible. Están estos tipos como el Club Bilderberg, que son quizá lo más parecido a los Illuminati de la leyenda, que son gente que se reúne a hablar de sus cosas y a discutir cómo piensan manipular, cómo hacer lobby, pero en algún momento necesitas gente que lleva a la práctica lo que planeaste. Con los villanos muajaja, en un sótano no vas a ningún lado, necesitas a alguien que las ponga en práctica, tus ideas, tus proyectos. Um, ¿Existe tal cosa como la crítica constructiva? Sí, yo creo que la crítica constructiva es la que acepta la primera premisa, pero dice que en algún momento hubo un error. Mire, esto no se sigue de la primera premisa. La crítica destructiva es la que dice la primera premisa está mal. Y si todo el resto está perfecto, me tiene sin cuidado. La primera premisa está mal. Todo está basado en una premisa falsa. No estoy ni a favor ni en contra. Digo que son dos tipos de crítica distintas. Hay en cuestiones donde yo soy destructivo. Hay cuestiones donde, por ejemplo, las ideologías identitarias, veo que se hacen muchas críticas constructivas y no se tienen que hacer, porque lo que está mal es la primera premisa. Y hay otras cosas en que no, en que, ok, la premisa está buena, pero la práctica deja bastante que desear porque hay inconsecuencias, porque hay errores. Son dos formas distintas de criticar. Una crítica que acepta el primer postulado y señala los errores, las inconsecuencias lógicas, y otro tipo de crítica, la destructiva, que dice el primer postulado está mal. Según el caso hay que hacer una u otra crítica. ¿Qué pienso del historicismo comparativo? Me dicen que lo inventó Popper. No, por ahí Popper habló de esto, pero ya viene de antes de esto. Fustel de Coulanges usaba este método mucho, y creo que viene de antes incluso. Pero es básicamente, se pensó, la comparación se pensó como un sustituto del experimento. Como el historiador no puede hacer experimentos, toma dos hechos históricos, los compara y entonces uno es el experimento que le sirve para comprender el otro. Esta es la idea, es encontrar un sustituto del método experimental para la historia. Tiene su valor hasta cierto punto esto, porque si me contás la historia de Atenas, me contás la historia de Esparta, la historia de Roma, como hacía Fustel de Coulanges, y después traer la historia general, lo que tuvieron en común, ok, está interesante. Y yo qué sé si lo que fue particular de, no sé, de Esparta no fue más importante que lo que tienen en común las tres. O sea, es un poco discutible, pero bueno, si usted dice la ciencia tiene que hacer experimentos, lo más parecido a experimentar que tiene en la historia es el método comparativo. No hay nada más, no hay nada mejor. Va a tener que resignarse a eso. Voy cortando por acá. Nos estamos viendo. Hasta la próxima.